Dice la hermosa palabra de Dios en Hebreos capítulo 5, verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sean todos bienvenidos, amados, al estudio bíblico de hoy. Lo he llamado la mente y las concupiscencias. Y quiero invitarles para que hagamos una oración. Amado Espíritu Santo, nos acercamos a ti en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y con la bendición del Padre, para que podamos hoy, al escudriñar lo que tú quieres enseñarnos, permitirte que alumbren los ojos de nuestro entendimiento y que podamos comprender el misterio de tu palabra preciosa para edificación de nuestras vidas y para alcanzar, como dijo el versículo que leímos, la madurez. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, y a ti, querido Espíritu Santo, te rogamos nos guíes a toda verdad. Amén y amén. Como ya les dije, el tema se llama la mente y las concupiscencias, y todos son bienvenidos. Aquí tenemos, amados, un claro mandamiento en la palabra del Señor, expresado por la pluma del apóstol Pablo. En el libro de los Romanos, capítulo 6, el versículo 12. Dice la palabra de Dios: no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ya les insinué y les dije que el tema es la mente y las concupiscencias. Y surge una pregunta alrededor de este tema maravilloso, y es: ¿a qué está conectada tu propia concupiscencia? La respuesta es sencilla. Está conectada con la debilidad interna de tu corazón. La concupiscencia señala a la debilidad interna y la seducción del mundo exterior a la atracción de lo que el mundo nos ofrece. Religiosamente y denominacionalmente fuimos enseñados a echarle la culpa de nuestras caídas y desgracias y fracasos espirituales a las circunstancias, al ambiente. La mayoría aprendimos a echarle la culpa a Satanás o a los demonios. Aprendimos a excusarnos echándole la culpa a los que nos rodean. Pero el ambiente exterior solamente nos ofrece objetos y maneras de seducir nuestro hombre interior. Pero indudablemente, la causa de todas nuestras caídas proceden de nuestro propio corazón, de nuestras propias concupiscencias. De manera sencilla definamos la palabra tentación. La tentación es una solicitud a hacer el mal. Y hay un ejemplo sencillo que quiero compartir con ustedes. En 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 9.
Y quiero que miremos el texto atentamente. Dice, porque los que quieren enriquecerse, subrayemos la palabra los que quieren enriquecerse, caen en tentación y en lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Si usted observa bien, el apóstol Pablo dice, los que quieren. Y este querer, obviamente, hace referencia a un deseo de la carne por parte del hombre. Y debido a ese deseo, el hombre cae en tentación, en lazo, en codicias necias y dañosas. Y como resultado, se hunden, se destruyen y se pierden. ¿Quién te hunde? Tu propia concupiscencia. Nosotros somos tentados desde adentro. Aunque de afuera se nos ofrece la posibilidad de ser tentados, la tentación seduce nuestra pasión interna, nuestros deseos, nuestras concupiscencias y por ende nuestra debilidad. No hay maldad en una tentación en sí misma. Muchas cosas nos pueden tentar, pero si tú no le das deseo a esa tentación, con toda seguridad no va a pasar nada. Cada uno es tentado al pecado exterior debido al pecado interior que alberga. Todos somos tentados para pecar exteriormente debido a algo que Pablo nos dice con claridad en Romanos 7:17. Dice aquí la palabra de Dios, léelo conmigo. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y hace una afirmación por demás tremenda. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Que nos quede claro, amados, que después de la cruz hay una guerra espiritual. Pero no para combatir con espíritus invisibles ni demonios, sino que la verdadera guerra tuya y mía es una batalla contra nuestra carne. Es en contra no de sangre y carne de los demás, sino en contra de nuestras propias concupiscencias y de los malos deseos de nuestra carne. Todo esto lo voy a explicar con claridad porque no es sencillo, pero es importante que lo entendamos. La carne siempre va a buscar la victoria. Ustedes ven el cuadro que comencé colocando allí como ilustración de lo que significa la carne. La carne es la unidad del alma y del cuerpo. Y cuando ella te domina, entonces tú te entristeces. Pero cuando tú dominas la vida espiritual y reinas sobre tu carne y sobre el pecado, entonces tú te alegras. Y es que, amados, y esto lo hablo con convicción absoluta y seguridad y certeza, el propósito de Dios no es exorcizar, ni reprender, ni regañar la carne, ni reformarla, sino crucificarla. Gálatas capítulo 5, el verso 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Este texto implica que entre más yo crea que mi carne está crucificada, algo va a suceder en mi vida, por supuesto en la tuya. Segunda de Corintios
4:16 dice lo siguiente. Dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. En los temas anteriores hablamos del hombre interior y del hombre exterior. Día a día, amados, hay cosas que nos van sucediendo. Nuestro hombre exterior se va debilitando. El hombre exterior es tu carne asociada al alma caída, asociada al yo. Pero tu hombre interior, que es tu espíritu, dice la Escritura, que se va renovando. Y el hombre interior está relacionado con la parte de mi alma que ha sido renovada, con la parte de mi mente que es renovada por el conocimiento de la palabra. Voy a tratar de que me entiendan, no es sencillo explicarlo. El versículo 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Día a día, tu hombre interior se va robusteciendo y va cogiendo un cada vez mayor y eterno peso de gloria. ¿Cómo se renueva, amados, nuestro hombre interior? Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Tu hombre interior tiene ojos que te facultan para poner tu mira en las cosas de arriba. Y como ya vimos en temas anteriores, las cosas de arriba son los lugares celestiales. Recordamos Efesios capítulo 2, versículo 6, que dice que Dios nos sentó juntamente con Cristo en lugares celestiales. Los lugares celestiales, como ya vimos entonces, están relacionados con nuestro espíritu, lo que implica que las cosas de arriba están en nuestro espíritu. Segunda de Timoteo 4:22 dice: que el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Ya por otros temas sabemos que Cristo está sentado en nuestro espíritu y que nosotros juntamente con Él estamos sentados también en estos que la Biblia llama los lugares celestiales. Segunda de Timoteo 4:22 dice: que el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. ¿A dónde pone la mira entonces nuestro hombre interior? La pone en las cosas del espíritu. El espíritu es la esfera, es el ambiente del hombre interior. Las cosas de arriba se relacionan con tu espíritu y las cosas de abajo, obviamente, que se relacionan con tu carne. Tú te vas renovando cuando dejas que el cielo de tu espíritu sature tu vida. Así que, amados, necesitamos entender que entonces en gracia la verdadera guerra espiritual se libra contra las cosas de abajo. Y para poder hacer una guerra efectiva, tú y yo entonces necesitamos identificar plenamente a nuestro enemigo y localizarlo para poderlo confrontar. El enemigo tuyo se llama carne.
Y Pablo dice en Romanos 8:7 lo siguiente: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Notemos que los designios, pensamientos, intenciones de la carne son enemigos de Dios. El enemigo localizado está entonces en esos designios y esos pensamientos de la carne. E indudablemente, la palabra de Dios nos muestra que la carne tiene muchos designios, muchas intenciones y muchas manifestaciones. En Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21, Pablo habla de 18 designios, intenciones, pensamientos de la carne. Leámoslos, por favor. Versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son. Y estas primeras están relacionadas con el deseo sexual pecaminoso. Dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Luego habla de cosas que hace el espíritu caído del hombre y dice: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones. Habla también de herejías, pero el verso 21 dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sin embargo, el verso 24 afirma que los que somos de Cristo hemos en tiempo pasado crucificado estos 18 designios de la carne. Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Estos 18 designios, debemos tenerlo claro, no salen ni con ayuno, ni con reprensión, ni con gritos. La carne, amados, no se puede educar, ni dominar, ni domar. La carne es irremisible. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hacerla morir en nosotros. La prescripción de Dios para la carne es la muerte. Y a esa muerte es lo que se conoce como la crucifixión. Tu continua declaración, como la mía, debe ser: nuestra carne está muerta y crucificada. Pablo dice que los que somos de Cristo hemos crucificado la carne. La carne es la socia del viejo hombre, del Adán caído. Y esa es una pareja que la Escritura afirma que ya está crucificada. De nuevo, repito Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si usted mira el texto, se da cuenta que nuestro viejo hombre no está en proceso de crucifixión, sino que la Escritura afirma que ya está crucificado. Y Romanos 6:11 dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo debemos considerarnos? Muertos al pecado. Tenemos que contarnos como muertos a esos 18 designios de la carne y a esos deseos engañosos del viejo hombre.
Para que tú puedas considerarte crucificado, debes primero entonces tener claro que tu viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Para que el cuerpo, que es el instrumento del pecado, sea destruido. Y el apóstol afirma, para que no sirvamos más al pecado. Al contarnos por muertos a la carne y al viejo hombre, estamos dependiendo enteramente de conocer y saber que la carne y el viejo hombre fueron crucificados. ¿Qué hizo Dios en la cruz de Cristo? A ambos socios los crucificó. Y nuestra fe entonces hoy debe descansar en esa poderosa verdad. Si tú crees que tu carne está crucificada, entonces el contarte como muerto ya no es ningún esfuerzo, ni es ningún sentimiento, sino que es algo espontáneo. ¿Por qué dice Dios que debemos considerarnos por muertos? Porque estamos muertos, afirma la Escritura. La palabra contar significa hacer cuentas. Y en la contabilidad consiste en sumar hechos y no fantasías. Así que, amados, la crucifixión de tu carne y del viejo hombre ya es un hecho escritural y bíblico. Así que anotemos en el libro de nuestras cuentas que esta es una realidad y que Dios dice que debemos darnos por muertos. No para que lleguemos a hacerlo, sino porque en verdad ya lo somos. Mi yo, mi carne, está crucificada ya y está muerta juntamente con Cristo. Dios nunca iba a decirnos que contemos con algo que no sea un hecho acabado. La crucifixión de la carne y del viejo hombre no es un asunto de la memoria, ni del conteo tampoco, ni de sentirnos que estamos muertos con un sentir carnal y humano sin ser una realidad en nuestra vida, sino que debe haber en nosotros una completa convicción. Estamos muertos al pecado. Leímos que Romanos 6:6 precede a Romanos 6:11. Así que la muerte de tu carne y del viejo hombre con Cristo es un hecho establecido para siempre. Todos los días debemos declararlo. Estoy muerto. Estoy crucificado juntamente con Cristo. La muerte de la carne es un hecho acabado. Y es uno más de las obras maravillosas que consumó Cristo con su muerte en la cruz. De pronto usted me pregunta, hay una hermana querida que me preguntó esto: ¿y qué hacemos si caemos nuevamente en los pecados manifiestos de la carne? ¿Por qué volvemos a pecar eventualmente? Y Efesios capítulo 4, el versículo 22 nos ofrece la respuesta. Dice 4:22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Note usted, mi amado y amada, que el viejo hombre está viciado con deseos engañosos. Y aunque el viejo hombre efectivamente fue crucificado juntamente con Cristo, no fue extirpado. Y aquí hay una parte interesante para entender. Debido a esto, corremos el riesgo de que nos haga pecar de nuevo. ¿Por qué? Porque el viejo hombre está todavía por ahí, porque es congénito de nuestra naturaleza humana y carnal. Solo que el esclavo que antes le servía
ha sido crucificado y muerto también, y ya no presenta esos miembros ni los presta más para que el pecado se enseñoree de ellos. La expresión la crucifixión del viejo hombre implica sustraerse o liberarse del poder del reinado o del gobierno de la carne, que bíblicamente es algo que ya no existe y que desgraciadamente es algo que todavía está viciado. El viejo hombre, amados, estará con nosotros hasta el día en que muramos físicamente. Pero debido a la crucifixión del viejo hombre, tú y yo ya no somos esclavos de su reinado. Por el contrario, ahora reinamos sobre los malos apetitos y los malos deseos de la carne, andando y viviendo, obviamente, en el Espíritu. Lo repito para que nos quede claro, la crucifixión del viejo hombre es un hecho que no tiene nada que ver con lo que yo experimente o con lo que yo sienta. Lo sienta o no, la Escritura afirma que tú y yo estamos muertos con Cristo. Que mi experiencia lo compruebe o lo desapruebe, lo sienta o no lo sienta, no puede hacer de este hecho escritural algo inalterable. Si estás firme en tu posición en Cristo, la carne jamás puede prevalecer contra ti. Si tú ignoras la verdad de lo que pasó con el viejo hombre, nunca vas a ver la victoria sobre el pecado. Ya vimos que Pablo dice en Gálatas 2:20 lo siguiente. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo no nos dice aquí que está en proceso de crucifixión, ni que va a crucificarse en el futuro, sino que con Cristo ya está juntamente crucificado. La crucifixión de la carne no depende entonces de lo que vivimos o sentimos, sino de lo que creemos. Y aquí es donde es sumamente importante, que como dice el apóstol Pablo a los Corintios, creí, por lo cual también hablé. Yo debo creer que estoy muerto y hablarlo y confesarlo. Y esa confesión se convierte entonces en una experiencia espiritual poderosa en nuestras vidas. La palabra crucificado es un acto terminado por Dios y no que está en proceso de acabarlo. Pablo declaró, estoy crucificado y ya no vivo yo. Y eso es algo que tú y yo también declaramos y confesamos cada día de nuestras vidas, pues es una absoluta realidad y una profunda verdad bíblica. Mi carne ha sido crucificada. ¿Qué es crucificado? Es alguien que está muerto, que se ve muerto y que se siente muerto. Yo le invito para que digas conmigo como un ejercicio, mi carne está muerta a las pasiones y a los deseos. Que deseo vengarme del que me ha hecho mal, no puedo porque yo ya estoy muerto. Que deseo las cosas del mundo y los placeres terrenales, no puedo porque yo ya estoy muerto. Que deseo divorciarme, acabar mi hogar hermoso, tampoco puedo porque yo ya estoy muerto. Mi carne, amados,
y la tuya está muerta, está crucificada con Cristo. Sin embargo, hay un ejemplo extraordinario en Primera de Corintios que nos revela una pregunta y que despierta, por supuesto, una inquietud. Primera de Corintios 3, del 1 al 3. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y el verso 3 dice la razón: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Preguntémonos, ¿estaba la carne de los corintios crucificada? Claro que sí. Entonces, ¿por qué Pablo los llama carnales? Porque entre ellos habían celos, contiendas, divisiones. Esos corintios, aunque eran carnales por lo que hacían, sin embargo seguían siendo de Cristo. Dice que eran niños en Cristo. ¿En dónde estaba el problema de esos niños en Cristo? Estaba en el hecho de que ninguno de ellos dejaba de ser peleador, contencioso, divisionista, y ninguno de ellos se había contado como muertos y crucificados con Cristo todavía. Diríamos que ellos hicieron mal la cuenta. Los corintios evidentemente tenían su carne crucificada, porque es un hecho permanente. Pero en la práctica y en sus relaciones con los demás, ellos no se habían considerado muertos ni a la pelea, ni a la contienda, ni a la división. Cuando tú te consideras muerto, entonces tú no peleas, no contiendes, no divides nada, no murmuras de tu prójimo, no te defiendes, no atacas, porque sencillamente tú estás muerto a la carne. Debido a esa condición de los corintios, Pablo no pudo hablarles como a espirituales, sino como a carnales. A un espiritual no debemos hablarle ni de peleas, ni de contiendas, ni de divisiones, porque sencillamente un espiritual está muerto. El espiritual va a decir: oye, mi hermano, ¿por qué me estás hablando de estas cosas? Si yo estoy muerto con Cristo, si ya no vivo yo. Eso implica que un hombre y una mujer espirituales no pelean, no murmuran, no se quejan de los demás, no dividen, están en el espíritu. Ninguna de estas cosas de la carne que el apóstol Pablo dice, contiendas, disensiones, celos, forman parte de un hombre o una mujer espiritual. Y no forman parte porque son obras de la carne y porque el hombre espiritual ya no vive, sino que está crucificado juntamente con Cristo. Y lo que vive en la carne no lo vive siquiera en su propia fe, porque a veces nos jactamos de nuestra fe. Pero es que un hombre crucificado con Cristo o una mujer ni siquiera tiene fe, porque dice: lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amados, sé que este tema es bastante profundo y aquí no hemos terminado. Con la ayuda de Dios seguiremos en el próximo.
Pero quiero invitarles para que se consideren muertos todos ustedes, a su yo, a su carne. Y hagamos el ejercicio diariamente, porque sin duda alguna, todo eso nos va a dar la victoria sobre los designios, pensamientos e intenciones perversas de la carne y las concupiscencias que todavía están dentro de nosotros, llevándonos a cometer muchas veces pecados y equivocaciones que nos producen vergüenza y tristeza y que no corresponden verdaderamente a lo que se llama ser hijo de Dios. Oremos. Amado Rey, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Gracias porque tú has hecho de nuestro espíritu tu trono. Y en él tú y yo estamos sentados. Sobre todo principado, potestad, gobernador de tinieblas, señorío sobre la carne y sobre todo aquello que pueda impedir que tengamos el disfrute, la dicha y el gozo de reinar en vida, paz, gozo y libertad. ¿Cuál es tu deseo, amado Padre Celestial? Gracias, Espíritu Santo, por esta verdad maravillosa. Y ayúdanos de aquí en adelante, a mis hermanos y a mí, a considerarnos muertos. Y a entender que la carne, la única manera de que no se oponga a nuestro espíritu, es estando crucificada como ya lo está, y muerta, juntamente con Cristo. Para gloria de Dios y para bendición de nuestras vidas. Amén. Amados, muchas gracias. Nos vemos en el próximo tema y que el Señor les continúe bendiciendo.